Queremos conocer su punto de vista sobre la marcha del juicio político. Usted es uno de los ecuatorianos y profesional, además, en esta área del derecho constitucional que ha venido siguiendo de cerca, tomándole el pulso al juicio político. ¿Cómo ve la coyuntura actual? Bueno, buenos días, mis queridos amigos. Un abrazo para ustedes y un saludo para quienes nos están escuchando y mirando a través de Antena 1. Bueno, este ha sido un proceso desde su inicio, como ustedes ya conocen, harto atropellado, lleno de equivocaciones, de errores, y eso pues no dejó de ser así en esta etapa que nosotros acabamos de ver en los días, semanas anteriores de sustanciación y de práctica de prueba ante la Comisión de Fiscalización. Finalmente, como se sostuvo en un inicio, una era la acusación constitucional y los hechos que ahí los legisladores proponentes aseguraban, cuestión que mereció un primer análisis por parte de la Corte, un dictamen de admisión parcial, pero que luego tenía que ser probado ese hecho que había sido admitido la Corte ya ante la Comisión de Fiscalización, es decir, ya en la sustanciación del juicio, y ahí es donde hemos empezado a ver, yo le diría de lado y lado, ciertas equivocaciones. Por un lado, en el caso de los legisladores acusadores de harta inexperiencia, yo le diría la impreparación a la orden del día al momento de evidenciarse que no han tenido la capacidad de probar con medios útiles, conducentes, pertinentes, la responsabilidad política, no la responsabilidad penal, porque eso no corresponde en este proceso, pero sí la responsabilidad política, y eso pues yo no he podido ver, no ha habido contundencia probatoria al momento de sostener esa acusación. Y por otro lado, una defensa del presidente de la República que yo le diría, aprovechando esa inexperticia de los legisladores acusadores, desvió en días pasados la discusión del juicio político hacia hechos y hacia temas que la Corte Constitucional claramente determinó en su dictamen que no eran objetivo del juicio político. Es decir, a mí me parece que aquí este juicio político se ha contaminado de criterios que tienen que ver con derecho penal y con criterios que tienen que ver con responsabilidades civiles culposas, llamadas glosas, y responsabilidades administrativas, cuando la Corte claramente dijo que el objetivo de este juicio es determinar el incumplimiento de los deberes constitucionales del presidente frente al manejo de la cosa pública, de la administración pública, con base en tres elementales principios: confianza, objetividad, oportunidad y criterio subjetivo, que son los pilares, ha dicho la Corte, de los juicios políticos. La Corte dijo que el objetivo de este juicio no es endilgarle o imputarle al presidente de la República una responsabilidad penal, por lo tanto acá no estamos discutiendo, en palabras de la Corte, el cometimiento de un delito, y por lo tanto los estándares probatorios que se requerían en este juicio político no eran ni van a ser los mismos, ni en este, ni en cualquier otro juicio político presidencial que venga, que sean los mismos del derecho penal. Por eso es que a mí sí me ha hecho un tanto de ruido. Ahora, abogado colegas penalistas, Quintana, perdón, que solo concluyo sí, con eso. El hecho de que ciertos colegas exijan que aquí se pruebe peculado, cuando la Constitución claramente determina, y la Corte así lo recoge, que para procesar políticamente al presidente usted no requiere ni siquiera el enjuiciamiento penal previo. Y tampoco, y dijo la Corte, el objetivo de este juicio era o es determinar si el presidente tiene responsabilidad civil o administrativa. Entonces, la discusión que generó el abogado del presidente de la República es una discusión que en cierta medida tampoco se circunscribe a los hechos que la Corte Constitucional calificó a trámite en este juicio político. Está claro, abogado Quintana, que no tiene que necesariamente probarse el delito de peculado como se lo debería hacer en el marco de un juicio penal, pero hay un término muy específico del derecho que lo manejan ustedes los abogados, que es un informe motivado. Y esto es lo que tendrá que dar la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo ve usted las posibilidades? Y además, ¿qué atribuciones tiene la Comisión de Fiscalización? ¿Su dictamen es definitivo o puede ser refutado? Vaya en un sentido o en otro con respecto a la continuación del juicio político. Don Gustavo, penosamente los juicios políticos en Ecuador se resumen a la aritmética.
Es decir, acá nos encontramos fríamente en el cálculo de si hay votos para la censura y destitución o si hay votos para salvar los muebles del presidente Lasso. Es decir, acá no importa, y eso es la historia del Ecuador. Acá no importan los argumentos, acá no importan los hechos, acá no importan las pruebas, sino que importará cuál de los dos bandos políticos se hace con la cantidad de votos suficientes para lograr, desde cualquiera de los dos puntos de vista, su objetivo. En la comisión vamos a ver en los siguientes días u horas la misma actitud, porque en la comisión usted tiene legisladores claramente afines a la posición gubernamental, como también tiene legisladores que están alineados a bloques políticos de oposición al gobierno del presidente Lasso. En todo caso, tratando de abstraernos de ese frío cálculo de si hay o no los votos, el informe de la comisión, hay que decirlo con claridad, no tiene efecto vinculante desde el punto de vista jurídico, es un informe meramente referencial porque el procedimiento establece, según nuestra ley orgánica de la función legislativa, que quien toma la decisión final respecto a si el presidente tiene que ser o no llevado a juicio político es el Pleno de la Legislatura. Entonces, el informe podrá tener dos sentidos, ninguno más. Uno, o se recomienda el archivo del juicio político por no encontrar elementos suficientes que permitan imputarle al presidente de la República una responsabilidad política, o dos, recomendará al Pleno la consecución del juicio político para imputarle al presidente una responsabilidad política. Dicho de otro modo, la comisión podría, por ejemplo, recomendar el archivo del juicio y el Pleno bien podría tomar una decisión contraria y llamar al presidente a la interpelación ante el Pleno, o viceversa, podrían recomendar el juicio y el Pleno podría resolver que a su criterio no hay los elementos suficientes como para, digamos, proseguir o continuar con este enjuiciamiento político. Eso es lo que va a pasar en lo siguiente. Doctor Quintana, muy buenos días. Quizás valdría la pena insistir un poquito más desde esa mirada jurídica suya respecto de los alcances de este juicio político, y quizás quedan algunas dudas en este sentido, de que le escuchamos al asambleísta Cuero diciendo que ellos no deben demostrar, que los asambleístas no deben demostrar si hubo o no hubo peculado, que es un juicio político, sino las responsabilidades políticas del presidente de la República. Pero si no hay peculado, ¿de qué responsabilidad política en un caso de peculado se podría hablar? Quizás ahí valdría la pena aclarar cuáles son estos límites del juicio político, hacia dónde debería avanzar, y en este caso cuál podría ser la intervención posterior de la Corte Constitucional. Inclusive el abogado del presidente de la República, el doctor Neira, ha solicitado que la Corte Constitucional haga un seguimiento de si se está o no cumpliendo lo que dictaminó la Corte para este proceso. A ver, varias precisiones. La primera, efectivamente la Constitución determina que el enjuiciamiento político del presidente cabe solamente por el cometimiento de ciertos delitos. En el caso del numeral 2 del 129, entre otros, por delito de peculado, ¿no? Ahora, para entender cuál es el margen de distancia entre un proceso de carácter jurisdiccional y un proceso de carácter fiscalizador y de control político llamado juicio político, hay que ir a los precedentes de la Corte Constitucional, porque lamentablemente nosotros en esto estamos empezando recién a marcar un primer antecedente parlamentario respecto de un juicio político presidencial a la sazón de la Constitución de 2008. Recuerde usted que el juicio de Jorge Glass, juicio político de Jorge Glass, finalmente no llegó a consumarse porque él ya cesó en funciones antes de que el juicio político inicie. Entonces, no hay un antecedente ahí, pero sí tenemos una serie de dictámenes, de fallos de la Corte Constitucional, principalmente en los casos de Jorge Yunda, en los casos de Jorge Glass y en este caso en el del presidente Guillermo Lasso, donde la Corte ha ido marcando ciertas pautas. Primera cosa, la Constitución no exige enjuiciamiento penal previo para imputarle una responsabilidad política al presidente. Desde ahí ya podemos nosotros entender que el objetivo del juicio político, y perdón, con el perdón de los amigos penalistas, porque yo entiendo que ellos tienen un cuadrado, ellos viven en su mundo del principio de legalidad, es decir, para ellos cuando se habla de un delito es algo grave y efectivamente es así. El problema es que ellos van a tener que abstraerse en este caso del campo del derecho penal porque no estamos en un proceso de naturaleza jurisdiccional. La Corte básicamente, ¿qué es lo que ha dicho en estos tres precedentes que le comento? La diferencia fundamental entre un juicio político y un proceso de carácter judicial
es que en el primero, los elementos sobre los cuales se fundamenta la imputación de una responsabilidad política son tres. Principio de confianza, es decir, que el funcionario sometido al juicio político pierda la confianza del juzgador político. Principio de oportunidad, es decir, que ahí no hay más tiempos que los que estime el juzgador político necesarios para iniciarle un proceso de fiscalización. Y tres, el criterio subjetivo, es decir, aquí no hay apreciaciones ceñidas 100% al derecho, sino básicamente las opiniones personales que los juzgadores políticos, en este caso el presidente, pudiesen tener frente a estos hechos. A diferencia, ha dicho la Corte, de lo que ocurre con los procesos judiciales, donde efectivamente el principio de objetividad es el que va a primar, es decir, yo tengo que ceñirme 100% a las reglas jurídicas que se establecen para cada proceso. Por ejemplo, en los procesos penales, el principio de legalidad. Entonces, claro, cuando yo hablo desde la arista de un proceso judicial, del cometimiento, por ejemplo, de un delito de peculado, se tendrá que demostrar más allá de toda duda razonable que a la persona a la que se le pretende imputar una responsabilidad penal ha cometido ese delito, y hay que tener certezas probatorias respecto a aquello. En el caso del juicio político, el objetivo no es ese, y por favor, no es ni siquiera una opinión mía, es una opinión de la Corte Constitucional, esa Corte a la que hasta hace 3 semanas todo el mundo llamaba que era la mejor Corte del país y el último reducto de institucionalidad que tenemos. Esa Corte ha determinado que en el juicio político presidencial no se deben probar responsabilidades de carácter penal. Ya. Allí le pregunto nuevamente, abogado Quintana, pero ¿qué alcances y qué límites debería tener el informe para ser calificado como un informe motivado? Entonces, porque no me gusta que me interrumpa, porque estoy tratando de explicar lo que me ha preguntado su colega. ¿Ya? Y se ha dicho claramente entonces ahí que lo mínimo que se debe demostrar es que hubo al menos un perjuicio económico al Estado, para efectos de determinar que a partir de ese perjuicio económico al Estado, ese hecho fue conocido por el presidente, y que a partir de ese conocimiento de ese hecho perjuicioso a las finanzas del Estado, el presidente, dice la Corte Constitucional en su dictamen, incumplió sus deberes constitucionales como el máximo líder de la administración pública. Eso es lo que se tenía que probar. Si usted me pregunta a mí, ¿hubo la capacidad de los legisladores de probar eso en los días pasados? Yo le diría que no. Es decir, a mi juicio, ahí lo que se demostró es una impreparación absoluta por parte de quienes han promovido este juicio político. Ahora, todos estos elementos, don Gustavo, van a tener que ser recogidos en el informe. Es decir, el informe tiene que ceñirse 100% sobre la base. Le preguntaba justamente qué alcances y límites debe tener este informe motivado. Efectivamente. El informe, entonces, solamente puede ir hasta la recomendación del archivo del juicio o hasta la recomendación del juicio. Nada más. ¿Qué otro alcance tiene el informe? El informe tiene que analizar la acusación constitucional, el dictamen de la Corte Constitucional que finalmente puso las reglas del juego en este juicio político, los alegatos de la defensa del presidente de la República y, lo más importante, las pruebas que se presentaron tanto de cargo como de descargo, pero aquellas pruebas que sean útiles, pertinentes y conducentes para o demostrar que el presidente es responsable político de lo que se le acusa, o desvirtuar esa responsabilidad política. Y ahí es donde yo tengo una preocupación, porque de lado y lado yo lo que puedo ver es que en el un caso hubo incapacidad de probar y en el otro caso, la defensa del presidente, se practicó prueba que es absolutamente impertinente al caso. Es decir, a mí me quedó claro que el presidente no tiene responsabilidad penal en el sentido de que el presidente sí cumplió con su deber de denunciar ante la Fiscalía. ¿Eso es causal de juicio político? No. ¿Eso desvirtúa una responsabilidad política? No. Me quedó claro que el contenido del informe de la Contraloría, si bien no formula indicios de responsabilidad penal, sí determina claramente al menos 2 cosas. La primera, que hubo un perjuicio económico al Estado. 3 cosas realmente. 2, que se glosó a los funcionarios responsables por este perjuicio. Y 3, que se recomendó a Flopeg en 2022 a analizar. Hay que leer la recomendación número 13 de ese informe, donde se determina
que Flopec debía analizar la continuidad o su permanencia dentro de este pool contractual con Amazonas Tankers. Eso es lo que quedó probado. ¿Eso desvirtúa la responsabilidad política del presidente? Yo le diría que no. Entonces, francamente, la comisión tiene una tarea muy compleja para tratar de escarbar en todo este, entre comillas, acervo probatorio para llegar a una conclusión. Por eso, mi conclusión personal es que en las semanas anteriores lo que ha habido es una enorme pérdida de tiempo respecto de un juicio político que, por un lado, no pudo ser sostenido por quienes lo han promovido, y por otro lado, por una defensa presidencial que astutamente trató de desviar la discusión hacia hechos que, le vuelvo a insistir, la Corte Constitucional no solo que ya le desestimó al presidente, por eso es bueno leer todo el dictamen, ya le desestimó estos argumentos de defensa. Por ejemplo, que el presidente diga que los contratos fueron suscritos antes de asumir la presidencia. La Corte le aclara que el juicio político no es por eso. Entonces ese ya no es un argumento de descargo que la comisión puede utilizar. Ahí tiene un límite. Entonces, finalmente veremos. A la larga, mis queridos amigos, esto es suma y resta de votos. ¿No? Ahora, abogado Quintana, si es que este informe, como usted lo señala, no es vinculante de la comisión, ¿no se está dando allí una tarea más, una más ociosa dentro de la Asamblea? Pues decida lo que decida o concluya lo que concluya en ese informe la Comisión de Fiscalización, con esa mayoría que existe en contra del presidente en la Asamblea. El juicio llegará al Pleno, diga lo que diga la comisión. Sí, penosamente, mi querido don Gustavo, ese es el procedimiento que establece el artículo 90 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La función de la Comisión de Fiscalización es meramente referencial. La comisión es una especie de sustanciador del juicio político, pero no es un órgano de decisión. El órgano de decisión es el Pleno de la Asamblea Nacional, que es donde finalmente se resolverá si el presidente primero debe ser o no llevado a la interpelación, es decir, al juicio político. Y si es que eso ocurre, se verá si es que se emociona la censura y destitución. Ahora, yo le diría que en blanco y negro, al día de hoy, veo muy lejana la posibilidad de que el presidente sea censurado y destituido, no solamente por la incapacidad de haber probado la responsabilidad política con contundencia ante la Comisión de Fiscalización, sino porque cada día hay gente que en su momento apoyaba el juicio, luego no lo apoya, mañana otra vez, y así, ¿no? Principalmente Pachacutic y la izquierda democrática. Así que yo coincido plenamente con usted, que la Comisión de Fiscalización en esta materia es un órgano, pues, prácticamente inútil, porque lo que diga o deje de decir ese informe, jurídicamente solo tiene un valor, le vuelvo a insistir, meramente referencial, porque la decisión política y la decisión que tiene peso jurídico la tomará el Pleno de la Asamblea Nacional, donde ya la cosa se mueve no por la fuerza de los argumentos y las pruebas, sino por la fuerza de los votos. Doctor Quintana, le preguntaba también hace un momento sobre la intervención o no de la Corte Constitucional en este momento. Como le decía, recordábamos que el abogado Neira solicitó a la Corte que haga una especie de seguimiento. ¿Debe la Corte hacer aquello? ¿Puede la Corte realmente hacer aquello? ¿O simplemente la Corte ya dictaminó y de aquí en adelante es únicamente responsabilidad de la Asamblea Nacional? ¿Puede volver cualquier resolución próxima a la Corte Constitucional para un nuevo dictamen? A ver, ¿qué dijo la Corte, entre otras cosas, al momento de admitir al trámite este juicio político? Dijo que este juicio solo puede versar por el hecho relacionado con Amazonas Tankers, Flopec, sus contratos y un posible delito de peculado. Por eso la Corte dijo que quedan fuera del juicio político cualquier otro hecho, prueba o inferencia que se pretenda hacer que no tenga relación con este hecho que yo he calificado. Ahora, si uno abre el dictamen, y se lo voy a decir con el párrafo exacto, el párrafo 37 del dictamen, determina claramente que ningún miembro de la función judicial, ni la propia Corte Constitucional, verá que nadie le mandó a decir esto a la Corte se puso esta camisa de fuerza. Dice ese párrafo que ningún miembro de la función judicial, ni la Corte Constitucional, se han de inmiscuir en el proceso de determinación de responsabilidad política del presidente, porque meterse en eso implicaría no solamente desbordar las competencias de la Corte, sino invadir el ámbito de control político que ya no le corresponde a la magistratura, sino a la Asamblea Nacional. Dado que hay este pronunciamiento de la Corte, yo le diría que al día de hoy
sería improcedente que la Corte intervenga en el trámite del juicio político, porque finalmente todavía no sabemos en qué va a terminar. Ni siquiera sabemos si va a haber interpelación ante el Pleno, ni si va a haber moción de censura y destitución. Entonces me parece que en ese caso hay un apresuramiento por parte del colega Neira de pretender meterle a la Corte Constitucional en un tema en el que la Corte misma dijo que no se iba a meter. Ahora, otra cosa es que el juicio político avance al Pleno y que pensemos hipotéticamente que hay moción de censura y destitución y que la Asamblea Nacional enjuicia políticamente al presidente y lo censura y destituye con base a hechos, pruebas e inferencias que nada tienen que ver con los hechos, pruebas e inferencias que sí fueron admitidos al trámite por la Corte. Por ejemplo, que la Asamblea censure y destituya al presidente no por el peculado en Flopec, sino por concusión, o por enriquecimiento ilícito, o por falta de medicinas en los hospitales, o por falta de obra pública, o por los problemas de inseguridad que atraviesa el país. Es decir, por hechos ajenos a los cuales la Corte admitió al trámite la acusación constitucional. En ese evento, si es que hay censura y destitución con hechos ajenos, ahí sí estaríamos ya frente al incumplimiento del dictamen de la Corte, y ahí sí la Corte tendría que activar la fase de verificación y de seguimiento al cumplimiento de su dictamen, y podría tomar algunas decisiones que implicarían incluso dejar sin efecto una resolución parlamentaria emitida en ese sentido, e incluso reincorporarle al cargo al presidente de la República, sancionando a la legislatura por el incumplimiento del dictamen. Pero ese hipotético caso se ha producido ahora. Yo le diría que no, porque por incipiente que haya sido, la discusión ante la Comisión de Fiscalización sí se ciñó a los hechos relacionados con Flopec. El informe debe ceñirse a eso, que es lo que preguntaba don Gustavo hace un momento, y si es que hay juicio político ante el Pleno, ese juicio, los debates, las interpelaciones, las pruebas, las acusaciones, las réplicas, las contrarréplicas, deben estar motivadas y fundamentadas y enmarcadas en lo que la Corte Constitucional calificó. Ahora, abogado Quintana, quisiera hacerle dos preguntas. La una es de forma y la otra ya un tanto especulativa. La primera es, ¿puede haber un informe de minoría y de mayoría a nivel de la Comisión de Fiscalización o será un solo informe? Y la otra, como usted lo ha señalado, al final serán los votos los que definan la situación en la Asamblea. ¿Se reúnen o no se reúnen los 92 votos? Hasta el momento han venido funcionando en forma paralela. Una es del Partido Social Cristiano y Pachacuti, y allí valdría la pena también dar una mirada a lo que está pasando en Pachacuti con esa disputa interna que llega hasta la Asamblea. Pachacuti definitivamente podría ser gravitante si es que llega a dar un voto orgánico ceñido a la disciplina partidista en la Asamblea. Los dos aspectos le agradecería que nos responda. A ver, sobre lo primero, habrá que ver. Me parece que la Comisión de Fiscalización también está polarizada, como está polarizado el país, porque aquí o se es correísta o se es anticorreísta, y si no, no puede ser nada más que eso en la vida. Usted tiene una integración de 9 legisladores. De lo que yo he ido viendo en este último tiempo, usted tiene al menos 4 legisladores afines al gobierno del presidente Lasso, y tendría 5 de oposición. Hay 3 del correísmo, 1 del social cristianismo y un independiente que sería el legislador Segovia. Si es que ese comportamiento se mantiene como hemos venido viendo últimamente, uno podría pensar que tal vez el informe que se imponga sea el de la oposición en la Comisión de Fiscalización. Pero vea que estamos entrando en el campo de la especulación. Lo cierto es que tiene que ir un solo informe. No hay posibilidad de informe de mayoría e informe de minoría. La ley en el procedimiento del juicio político al presidente no contempla esta posibilidad. El informe tiene que ser uno solo, y ese informe solo puede o recomendar el juicio o recomendar el archivo. Nada más. No hay posibilidad de poner a consideración del Pleno informes de mayoría e informes de minoría. Es uno solo, donde con al menos 5 votos de los 9 se tendrá que aprobar una de las 2 posiciones. Ese es el procedimiento que se establece. Y por otro lado, lo que usted preguntaba ya de fondo, ¿no es cierto? Es decir, la posibilidad de que hayan o no los 92 votos que la Constitución requiere para la censura y destitución. Vea, no tengo yo esa capacidad, quisiera tenerla, de adivinar el futuro. Lo que le puedo decir es que este juicio político es tan variable, tan volátil como es la política en el Ecuador. Sí.
Que Pero hay le hablaba sobre elementos lo gravitante que puede ser Pachacutic. Sí, efectivamente. A ver, usted tiene ahí votos del social cristianismo que incluso ya se han ido desgranando, se habla al menos de un par de deserciones más, además de la que ya vimos del legislador Ortiz. Se entendería que los 47 o 48 votos del correísmo están firmes. Eso no le da todavía ni 70 votos. Así que la oposición depende del comportamiento de dos bancadas políticas, el Pachacutic por un lado y la Izquierda Democrática, que son movimientos políticos que están absolutamente resquebrajados desde hace rato. Y en el caso de Pachacutic, la elección de su coordinación nacional el fin de semana, una elección absolutamente atropellada, hace que esto se evidencie más. Entonces, de los 18 o 20 votos, no me acuerdo cuántas curules tiene ahí, habrá que ver cuáles están por cumplir los designios de la CONAIE y cuáles están por mantener la supuesta altivez de votar no como les disponen los líderes de la CONAIE, sino como manda su supuesta conciencia. Y en la Izquierda Democrática es lo propio, pero hay un elemento que usted no puso sobre la mesa y que también va a ser gravitante: la designación de las máximas autoridades de la Asamblea Nacional a partir del 14 de mayo. Eso es algo que a mi modo de ver va a jugar una carta muy importante en la consecución o no, o la obtención o no, de las voluntades para la censura y destitución. Así que vea, este juicio político, mi querido don Gustavo, hay días que parece que está muerto, hay otros días que parece que revive, así que finalmente, como es la política en el Ecuador, el único momento en el que vamos a saber si hay o no los votos será en el momento en que haya moción de censura y destitución y los legisladores empiecen a aplastar sus botoncitos y ahí tengamos que estar todos pendientes de la pantalla para ver cuántos votos mismo han habido. Lo demás es especulación. Y aunque usted se ha referido ya al tema a lo largo de esta locución, quizás si es que nos reitera cuál es su visión con respecto a si es que se ha sustentado o no los argumentos de los 4 legisladores con respecto a las acusaciones de peculado en contra del presidente de la República. No, yo definitivamente creo que no ha habido la capacidad de sostener ese hecho por el cual se ha llevado al presidente de la República al juicio político. No ha habido una prueba contundente. Lamentablemente hay pruebas que eran fundamentales. Testimonios como el de Estupiñán y el de Luque Lecaro, desde mi punto de vista, eran esenciales para probar o no la responsabilidad política presidencial, y esos testimonios no se dieron. Y como le demostraba con un ejemplo hace un momento nada más, el tema de la presentación de estas denuncias, las comparecencias del Contralor y otras, pudiesen haber sido mejor aprovechadas por los legisladores de oposición y no lo fueron. Y le voy a poner un ejemplo, brevemente. El abogado del presidente exhibió ante la comisión la presentación de una denuncia en fiscalía por estos hechos. Y entonces el abogado dijo que con eso está desvirtuada la acusación de que el presidente frente a esos hechos no hizo nada. ¿Qué hubiese hecho yo si es que fuese legislador interpelante? Que afortunadamente no lo soy. Yo le hubiese dicho sí. Y esa misma prueba demuestra que el presidente Lasso, conociendo esos hechos, porque supo que había un hecho perjuicioso y por eso denunció en fiscalía ese hecho, mantuvo en el cargo al señor Luque Lecaro, quien presionó a Estupiñán para renovar estos contratos con Amazonas Tankers en 2022. ¿Se llegó a decir acaso eso en la comisión por parte de los interpelantes, de los acusadores? No. Entonces, para muestra ese botoncito. De tal manera que no, yo le diría objetivamente, ahí ha habido una muestra más bien de una incapacidad absoluta de nuestros legisladores, ¿no? Eso muestra el pobre nivel que en términos generales tenemos de nuestra Asamblea Nacional. Ahora, doctor Quintana, quizás para ir cerrando este diálogo, un último criterio sobre esa otra posibilidad que siempre además está latente, que es la de la muerte cruzada. ¿Cree usted que el presidente tiene la manera de motivar para invocar esta muerte cruzada? ¿Va a poder justificar realmente en caso de que pueda o decida tomar esta opción? A ver, de poder puede, porque la Constitución, si usted revisa el 148, no establece una limitación para que el presidente pudiese activar este botoncito llamado muerte cruzada, incluso habiéndosele iniciado un juicio político. Así que de poder el presidente puede, porque no tiene ninguna limitación. En eso
algunos colegas que lo han dicho y tienen razón, el presidente no tiene esa limitación, pero debe justificarla de alguna manera. Efectivamente, efectivamente. Pero como todo acto de poder público, tiene que estar fundamentado o motivado. Y para que el decreto o un eventual decreto de disolución parlamentaria se entienda conforme a la Constitución y motivado, tiene que fundamentarse en una de las siguientes 3 causales: grave crisis política y conmoción interna, obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo o la arrogación de funciones que la Asamblea no tenga, para lo cual en este tercer caso requeriría el presidente además un dictamen previo de la Corte Constitucional. Si usted me pregunta a mí, objetivamente hablando, al día de hoy, ¿ha ocurrido alguna de las 3 causales con ocasión del juicio político? Yo le diría que difícilmente el juicio político puede traducirse en obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, ya que si el presidente es censurado y destituido, no es que vamos a elecciones anticipadas, pues asume el vicepresidente Borrero, que se entiende es alguien de la línea del presidente Lasso y con quien él elaboró el plan de gobierno que luego se transformó en Plan Nacional de Desarrollo, así que se entiende que estas políticas públicas deberían continuar. Obstrucción no hay. Grave crisis política y conmoción interna, no la veo, o al menos no la veo a la luz de lo que la Corte Constitucional ha definido que es la grave crisis política y conmoción interna. Yo no veo mareas de gente en la calle pidiendo la disolución de la Asamblea, como tampoco veo mareas de gente en la calle pidiendo la salida del presidente Lasso, así que yo no veo un escenario de crisis política tal que se sostenga además de la mano de una grave conmoción interna. Es decir, lo que sí tenemos es una grave crisis institucional, transversal, general, una grave crisis de seguridad, pero eso no se compadece con la definición que la Corte Constitucional ha dado, así que difícil justificarlo por ese lado, y ni de lejos del juicio político supone que la Asamblea se está arrogando funciones que no tiene. Entonces, en blanco y negro, resumiéndolo, ¿el presidente puede hacerlo? Sí, pero siempre y cuando tenga la causal. Si no la tiene, ese decreto se convertirá en un instrumento violatorio de la Constitución, fraudulento de la Constitución, tanto como si la legislatura procediera a la censura y destitución del presidente sin tener causal suficiente para hacerlo. Queda claro, entonces hay que observar cómo se mueven las fuerzas políticas, particularmente Izquierda Democrática y Pachacuti con sus legisladores, así como las negociaciones alrededor de las nuevas autoridades en la Asamblea. Gracias, abogado Quintana, por habernos acompañado. Un abrazo, mis queridos amigos. Buenos días. El abogado Ismael Quintana es un académico experto en Derecho Constitucional. Son las 8 horas.